Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 9 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta carta a los Romanos. Ya llegamos al capítulo 9, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 9, versículo 19 en adelante: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día continuamos con el estudio de este capítulo 9, que recordará, es un capítulo que nos habla sobre el tema de la elección de Dios. Y vimos cómo en esto de heredar las promesas de Dios o no heredarlas, no es algo que tenga que ver con la voluntad o las acciones humanas. Pues cerrábamos en la última oportunidad con las palabras que dijo el Señor allá en el libro de Éxodo, pero que Pablo las toma y las cita en esta carta a los Romanos, cuando el Señor le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tenga misericordia. Y Pablo sacaba la conclusión y decía: de tal manera entonces que no depende de los esfuerzos humanos, sino de la elección de Dios. En esta exposición que Pablo ha estado haciendo sobre la elección de Dios,
él ha puesto tres ejemplos. El primer ejemplo fue el de Isaac e Ismael, que siendo ambos hijos de Abraham, solamente uno de ellos fue el que recibió la promesa, que fue Isaac. Y luego de Isaac nacerían mellizos, Esaú y Jacob, que no solamente ambos eran hijos de Jacob, sino que por ser mellizos compartieron el vientre de su madre al mismo tiempo, nacieron el mismo día, con algunos minutos de diferencia nada más, pero aún antes que nacieran ya Dios había dicho: a Jacob amé, en tanto que a Esaú aborrecí. Y dice Pablo, esas palabras que Dios dijo, que él amaba a Esaú, pero que no amaba, perdón, amaba a Jacob, pero no amaba a Esaú, eso dice ocurrió antes que los niños hubieran nacido, de tal manera que no habían hecho ni bien ni mal para que se dijera: ah, lo que pasa es que Dios amó a Jacob porque Jacob se portaba bien, y no amó a Esaú porque Esaú se portaba mal. O sea, no es posible, dice Pablo, porque no habían nacido. Y como no habían nacido todavía, ellos no tenían la capacidad de hacer el bien, de hacer el mal, de tomar decisiones sobre la base de la razón. Y eso, dice Pablo, demuestra que lo que verdaderamente importa es la elección de Dios y no lo que las personas hagan o piensen. Entonces le decía que puso tres ejemplos. El primero es el de Ismael e Isaac, el segundo el de Jacob y Esaú, y el tercero es el del faraón. En el caso del faraón es un ejemplo, se pudiera decir, opuesto, porque en el caso de faraón no es alguien que fue elegido para heredar las promesas, sino lo contrario, fue elegido para condenación. Y por eso es que Pablo, citando las palabras del Antiguo Testamento, mostraba cómo el Señor había dicho de Faraón que había endurecido su corazón. Y eso lo dice repetidamente el libro de Éxodo, que el Señor endurecía el corazón del Faraón para que no creyera, y que de esa manera Dios continuara enviando sus señales y con eso mostrando su poder. Entonces, la gran conclusión a la que llegábamos en la última oportunidad es el versículo 18, donde dice: así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Esa es la conclusión. No depende del ser humano, es Dios el que elige para salvación y tiene misericordia de quien Él decidió tener misericordia. Y de igual manera, aquel a quien Él no eligió, lo endurece para que no crea, como fue el caso de Faraón. Ahora, ante esto que estoy diciendo, ya Pablo imaginaba que habría personas que no iban a estar de acuerdo con eso y que habrían de poner objeciones. Esas objeciones son las que encontramos en el versículo 19, donde hoy hemos comenzado la lectura, y donde dice: pero tú me dirás. Y ahí él está imaginando a alguien que le va a objetar lo que acaba de decir. Entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? O sea, si Pablo acaba de decir que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y el que quiere endurecer, endurece, entonces viene este incrédulo y pregunta: entonces, ¿por qué Dios nos echa la culpa? ¿Por qué le echa la culpa al incrédulo cuando Pablo acaba de decir que a ese Dios lo ha endurecido? Entonces, ¿por qué lo va a culpar de incredulidad
sí dice que es Dios quien lo endureció. En cuanto a los que se salvan, no pregunta nada, pero igual uno podría hacer la pregunta, bueno, ¿y al otro por qué sí tiene misericordia de él? Y hay una segunda pregunta que amplía la objeción del versículo 19. Y la segunda pregunta es, ¿quién puede oponerse a su voluntad? ¿Qué podemos responder a esa pregunta? La pregunta es, ¿quién puede oponerse a su voluntad? Y yo le pregunto a usted, ¿quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién pudiera derrotar la voluntad de Dios haciendo en contra de lo que Él desea? Sabemos que no hay ser humano que pueda ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si no se puede ir en contra de la voluntad de Dios, ¿por qué Dios culpa al pecador? Cuando la Biblia dice que es Él quien lo endurece. Y si la voluntad de Él es endurecerlo, es decir, que no crea, ¿quién puede ir contra su voluntad? ¿Comprende las preguntas? Se está objetando lo que Pablo acaba de decir, que es Dios el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y endurece a quien quiere endurecer. Pero entonces viene el punto, porque Él coloca culpa si es Él el que ha endurecido y nadie puede ir contra la voluntad de Dios? A esas preguntas, por supuesto que hay respuestas. Pablo no las menciona porque Pablo va a tomar esas preguntas desde un plano diferente que ya vamos a explicar. Él no les da una respuesta diferente. Pero no es que Pablo no tenga una respuesta. Él tiene respuestas. Lo que ocurre es que en lo que él ya escribió anteriormente, sobre todo en el capítulo 5 de Romanos, que ya lo estudiamos, ahí es donde está la respuesta a estas preguntas que hoy se hacen. Porque si no hay respuesta, entonces parecería que Dios es injusto, porque entonces condena a los que Él mismo endureció. ¿Y quién puede ir contra su voluntad? Entonces, no solamente los endurece y no creen, porque Él no quiere que no crean, Él no quiere que crean, pero además de eso los culpa de no creer. Entonces, eso parece totalmente injusto. Parece injusto si uno pasó de noche por el capítulo 5 de Romanos o se le olvidó totalmente lo que allí dice. Pero ahí es donde se encuentra la respuesta a esta objeción. Se la voy a mencionar brevemente, aunque como le digo, Pablo no lo hace acá. Probablemente no lo hace porque ya lo había hecho con anterioridad. En el capítulo 5, le hago recordar que Pablo habla ahí de cómo el pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán. Y luego dice que el pecado así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El problema del pecado es universal. No hay ninguna persona que escape al pecado, porque como lo explicamos muy detalladamente cuando pasamos ahí por el capítulo 5, el pecado se recibe por medio del nacimiento. La única manera en que una persona no naciera ya marcado o marcada por el pecado sería que no tuviera padres humanos. Esa sería la única manera. Por eso es que Jesús nació sin pecado, porque aunque nació de una mujer, no tuvo un padre humano, porque fue el Espíritu Santo quien lo engendró. De esa manera es que Él pudo nacer libre de pecado. Pero de ahí todos los seres humanos
Existimos porque hubo un hombre que fecundó a una mujer. Ese hombre es su papá. Aunque usted lo conozca o no lo conozca, le caiga bien, le caiga mal, lo reconozca o no, es su papá. Y esa mujer en la cual fue fecundado es su mamá. Entonces, el hecho de tener padres humanos inmediatamente nos transmite el pecado, al cual nadie podemos escapar. Entonces vea, Dios sería totalmente justo si Él no salvara a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Es lo que dice Romanos 5. El pecado entró al mundo por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte, y es la muerte espiritual, y la muerte eterna, y la muerte física también. Entonces todos los seres humanos nacemos condenados. Es lo que dice Romanos 5. Todos nacemos en perdición. Todos nacemos aborreciendo a Dios, incrédulos, sin querer nada de Él. Por eso le digo que si Dios condenara a todos los hombres, Él no haría nada injusto. Simplemente estaría pagando a cada uno lo que sus hechos merecen. Entonces vea, el problema no es que Dios a algunos no los eligió para salvación, sino que al contrario los endureció. Ese no es el problema. Es que eso es lo que Dios debería haber hecho con todos, sin excepción. La única excepción sería su Hijo Jesús. Pero ya explicamos que porque Él no tuvo un padre humano, su padre fue divino, fue el Espíritu Santo. Entonces no nos debe escandalizar que Dios haya endurecido, que es la pregunta que ahí se está haciendo. ¿Por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Es que debería echárnosla a todos. Eso es lo correcto, eso es lo justo. Y Él, que es un Dios que no hace nada imperfecto, que no hace nada injusto, debería condenar a todos y cada uno de los seres humanos sin excepción ninguna. Pero ¿qué hace Dios? En lugar de condenarlos a todos y endurecerlos a todos para que todos fueran condenados, que es lo que merecemos, Él en su grande amor escoge a algunos para tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. El escándalo no es que Él haya endurecido a algunos, es que eso debió haberlo hecho con todos. El escándalo es que hay algunos a los cuales no endureció, sino que al contrario de endurecerlos, tuvo misericordia de ellos, los sacó de su dureza, cambió su corazón de piedra por un corazón sensible de carne, envió su Espíritu Santo para que nos transformara, nos llamara, nos hiciera nacer de nuevo, nos concediera el arrepentimiento, la fe para creer en Él. Y de esa manera el Espíritu Santo viene y produce en nosotros el milagro del nuevo nacimiento, nos llena del Espíritu y nos injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el escándalo. Y uno diría, eso es injusto, que a los que debería haber endurecido tuvo misericordia de ellos. Sí, sería injusto si no fuera, porque Él pagó el precio para que eso fuera posible. Pues aquello que Dios dice en su palabra, que la paga del pecado es muerte, eso lo pagamos todos, excepto aquellos por quienes Cristo murió.
Precisamente por eso murió, para llevar la muerte que nosotros merecíamos y que nosotros podamos tener la vida que Él merecía. Esa es la respuesta a la pregunta. Pero como le digo, Pablo no la da aquí, ya la había dado anteriormente. Pablo, como le digo, se va o aborda esas objeciones desde otra perspectiva mucho más alta, diría yo. Y es esta, cuando dice en el versículo 20, respondo. Él dice respondo, pero realmente no va a responder, sino que va a hacer más preguntas. Pero lo que ocurre es que en esas preguntas van la respuesta que él quiere dar. Y dice, versículo 20, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? O sea, ahí comienza todo. ¿Quién eres tú para estarle reclamando a Dios? Veamos, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios lo que te parece o lo que no te parece, lo que es justo o lo que es injusto? Ese tipo de preguntas, que por qué Dios hace así y que por qué no hizo de otra manera, es puro orgullo, es pura presunción delante de Dios. Cuando una persona dice, bueno, si Dios ya sabía que Adán iba a comer del árbol prohibido, ¿para qué puso ese árbol ahí? Estás cuestionando a Dios. ¿Quién eres tú? Entonces, ¿quieres decir que tienes una mejor idea que la que Dios tuvo? ¿Quieres decir que estás corrigiendo a Dios? Y tienes que decirle a Él lo que conviene y lo que no conviene, lo que es correcto y lo que no es correcto, porque tú crees que es así. Entonces, ¿quién eres tú? Dice Pablo. ¿Quién eres tú? Lo que ocurre es que el hombre, nosotros los seres humanos, nos consideramos diosesitos. Y como Dios nos dio la facultad de la razón, creemos que podemos cuestionar los designios de Dios. Pero como el libro de Hebreos lo dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros los seres humanos? Claro, uno podría decir, no, pues el ser humano es la cabeza de la creación. El ser humano es el que ha logrado avances en todas las áreas del conocimiento humano. Eso es verdad. Pero el ser humano todavía continúa siendo frágil. El ser humano es de los seres más frágiles que hay en la naturaleza. El ser humano pierde la vida muy fácilmente. Por eso dice la Biblia, hablando del hombre, dice, es como el día de ayer que pasó. O sea, el día de ayer, sabemos que hubo un ayer, ¿no? Pero ya pasó, ya no es nada. Así es el hombre. Ahora es, mañana no será. Hace muchos años, hermanos, los científicos de la NASA lanzaron, bueno, no podría decir satélite porque no gira alrededor de la Tierra ni de la Luna ni de ningún planeta, sino que fue un satélite, le llamamos, pero que fue lanzado con el propósito de que saliera del sistema solar. Pero el sistema solar, usted sabe que es inmenso, y aunque estos satélites van a una velocidad más o menos ahí como unos 27,000 kilómetros por segundo, más o menos esa es la velocidad que van, unos 27,000
kilómetros por segundo. Por ejemplo, para llegar a Marte tardan 6 años. Y Marte, que es nuestro vecino, ¿no? Pero este aparato, que creo que era el Explorer, no recuerdo qué número, porque hubo Explorer 1, 2, 3, etcétera. O sea, pero no solo iba a pasar al lado de Marte, pasó al lado de Júpiter, de Saturno, o sea, pasó por todo el sistema solar, pasó el anillo de los asteroides. Le tomó años. Y luego salió del sistema solar, o sea, más allá del último planeta, que hay una discusión si es Plutón o no es, porque se discute si Plutón es o no es planeta. El hecho es que salió más allá. Y cuando ya había salido, hermano, a una posición donde nunca el ser humano había llegado, uno de los científicos, Carl Sagan, se llamaba él porque ya falleció. Él fue un científico bastante conocido, diría yo, por el hecho de que él escribía mucho. Escribió muchos libros de ciencia. Entonces Carl Sagan, él dijo, bueno, ya que el Explorer salió del sistema solar y ahora se va a entrar ya en el universo y se va a perder, porque iban a perder la señal. Entonces él hizo una solicitud y dijo, ¿por qué por última vez no voltean la cámara del aparato hacia atrás, no hacia adelante como iba? Y lo hicieron. Y al voltear la cámara, hermanos, pudo tomar una fotografía del planeta Tierra. Y esa fotografía, hermanos, se hizo famosa porque resulta que el planeta Tierra es más pequeño que una mota de polvo. Y desde un lugar, diríamos, relativamente cercano, como es el final del sistema solar. Y eso hizo que Carl Sagan escribiera unas palabras que fueron memorables en relación a ese pequeño punto de luz, casi invisible en el universo. Y esas palabras de lo que hablaban era, en pocas palabras, de la pequeñez del ser humano. Entonces, cuando uno ya lo ve desde esa dimensión, uno cae en la cuenta de la pregunta que Pablo hace aquí: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Cuando uno ya lo ve desde esa perspectiva y comprende la grandeza del universo, y que nosotros, hermanos, no somos nada, como dice la Biblia, recoges nuestro aliento y el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Así es el ser humano. Hoy vive, mañana no vive. Hoy es, mañana no será. Y cuando ya no es, ¿quién lo recuerda? ¿Y a dónde fue al hombre? Esa criaturita, menos que una hormiga, es la que se atreve a decirle a Dios, ¿por qué lo haces así? De Pablo por eso dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿O quién eres tú para decirle, ¿para qué puso el árbol del conocimiento y del bien y del mal? ¿Por qué no destruyó a Satanás? En el momento de haberse convertido en Satanás, ahí lo hubiera destruido. ¿Quién eres tú para decirle eso a Dios? ¿Eres más sabio que Él? Y si eres más sabio que Él y puedes cuestionar a Dios, ¿por qué no lo haces tú? Ya que eres tan grande y estás pidiéndole cuentas a Dios, ¿por qué no haces que el tiempo regrese? ¿Por qué no vuelves a la eternidad pasada? ¿Por qué no vuelves a crear el universo? ¿Y por qué no haces tú que cuando Satanás aparezca lo destruyas? ¿Por qué no lo haces? ¿Se da cuenta? Es puro orgullo. Por eso es que Pablo aquí no da la respuesta, porque como le digo, en cierta manera, no en cierta manera, él ya la dio, o ya puso los elementos para poder construir la respuesta, que es lo que yo acabo de hacer hace un momentito.
Pero él se va a un plano más elevado, por eso le decía, se va al plano de la soberanía de Dios. Por eso es que a continuación viene una ilustración muy hermosa que él usa. Y dice siempre el versículo 20: ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Ahí está el alfarero trabajando el barro. Y usted sabe que el barro no es nada más que tierra, una tierra especial, no, pero tierra con agua. Y es moldeable el barro cuando está húmedo. Entonces, el alfarero puede hacer lo que quiera. Es como su hijo, su hija, cuando usted le compra plastilina o se la pidieron en el kinder, y el niño la agarra y empieza a hacer un palito con ella o una ruedita. Si quiere hace un muñequito, si quiere la aplasta. ¿Y qué le va a andar reclamando la plastilina al niño? Igual que le va a reclamar el vaso que el alfarero hizo, diciéndole, hablando el barro y diciéndole al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dice el versículo 21: no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Lo que nosotros, hermanos, llamamos china, es decir, tazas de China, platos de China, es barro nada más. Lo único que ese barro está recubierto con es una especie de laca que lo inventaron los chinos, por eso reciben el nombre de China. Pero esos platos usted sabe que sirven para comer, es decir, para usos finos, diríamos. ¿De qué hizo el alfarero con ese barro? Hizo un plato, hizo una taza, hizo un pichelito fino. Y hay algunos de esos platos, tazas, pichelitos que van decorados de una manera que son carísimos, hermano. Hay marcas famosas, carísimas, pero por dentro es barro. Pero de ese mismo barro del cual el alfarero hizo una tacita que le cuesta $20, por decir algo, él puede hacer un porrón, o puede hacer un depósito, como decimos, todo romo, porque va a servir para teñir tela, o lo puede ocupar para poner los desperdicios que va sacando de los platos en el lavadero. A eso se refiere cuando dice que el alfarero hace del mismo barro unas vasijas para usos especiales, para estar en el chinero, y están en el chinero porque están en exposición, para que las visitas a su casa vean la linda vajilla que usted tiene. Pero también él puede hacer otras vasijas, dice, para fines ordinarios. Es decir, aquellas vasijas en las cuales usted pone los desperdicios de la comida, esa no la tiene usted en la mesita del centro de la mesa, la tiene por allá escondida, quizás al lado del basurero. Y es el mismo alfarero con el mismo barro que hizo ambas cosas. Entonces está preguntando, ¿no tiene derecho a hacerlo? Y no él es el alfarero, pues él puede hacer un porrón romo o un vaso que le salió torcido, áspero, porque si quiere. Y puede hacer una vajilla muy fina. ¿Tiene derecho a hacerlo o no? Claro, si es su arte, es su capacidad, es el barro de él, él puede hacer lo que quiera. Entonces, de igual manera, eso es lo que Dios hace. Por eso dice en el 22, estos versículos 22 y 23, hermanos, son frases que tienen una construcción gramatical difícil en el griego.
Incluso nosotros ya lo tenemos traducido al español. Pero aún traducido al español y aún usando la NBI, que es la que yo estoy usando, que es un lenguaje más simplificado, aún así cuesta agarrar la idea, porque es una pregunta, note, realmente es una sola pregunta, desde el versículo 22 hasta el 23, pero la NBI la divide en dos para facilitar, pero aún así partiéndola, mire lo difícil que es el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Entendió? Cuesta, ¿verdad? Hay que volverlo a leer e ir despacio, ¿no? Y le digo, aquí está simplificado dos veces, ¿verdad? En el griego es muy complicado. Pero veamos despacio. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder? Pero ¿de qué poder está hablando? Está hablando, hermanos, del poder que le mostró al faraón. ¿Cuál poder? El que convirtió el agua en sangre, el polvo en piojos, el día en oscuridad, el agua en ranas. Todo eso fue poderoso, pero poderoso ¿para qué? Para castigar. Entonces dice, Dios que es soberano, porque ese es el tema aquí, la soberanía de Dios, que Dios con lo que quiere, Él lo hace. Como en la parábola que el Señor Jesús contó acerca de aquel hombre que fue a contratar obreros a las 6 de la mañana, a las 8, a las 10, a las 12, y a los últimos los contrató a las 5, cuando ya solo faltaba una hora de trabajo. Y a las 6 paró el día de trabajo y comenzó a pagarles, y a todos les comenzó a dar un denario. El que trabajó una hora, un denario. El que trabajó 2 horas, un denario. El que trabajó 10 horas, un denario. El que trabajó 12 horas, un denario. Entonces le dijeron, oye, eso no es justo, que al que solo trabajó una hora le pagaste lo mismo que a mí, que trabajé 12 horas. Entonces aquel señor le dijo, oye, y cuando yo te contraté a las 6 de la mañana, ¿cuánto te dije que te iba a pagar? Un denario. ¿Y no es eso lo que te di? Sí. Entonces, ¿en qué te hago injusticia? Es que ese fulano todo el día pasó vagando 11 horas y la última hora fue a trabajar y le pagas lo mismo que a mí. Y aquel señor le respondió, sí, le di un denario también, pero es mi dinero, no te lo estoy quitando a ti te estoy dando lo que te dije que te iba a pagar. ¿O tienes envidia de que yo soy bueno? ¿Tienes envidia de que a este yo le quiero pagar lo mismo que a ti, que trabajó 11 veces menos, pero yo se lo quiero dar? Y le hace esta pregunta, ¿no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? La respuesta es esa que están diciendo. Igual que usted, hermano, usted puede hacer con lo suyo lo que usted quiera. Si usted los $10 que quiere, que tiene en su bolsa, y ese billete, si usted lo quiere romper, que no sé para qué le va a servir roto, ¿verdad? Pero es suyo, es a usted al que le cuesta. Ahí haga lo que quiera. O si lo quiere ahorrar, o lo quiere esconder, o lo quiere enterrar para ver si sale un árbol de dólares. Es suyo. Usted es libre de hacer lo que quiera. Eso fue lo que le dijo el señor de la viña. No te estoy haciendo ningún mal, es mi dinero y yo puedo hacer con lo mío lo que quiera. Ahora, ¿qué es lo de Dios? Él es dueño de ¿qué? De todo, porque Él es el creador. Él creó todo, los cielos, la tierra, el espacio, el tiempo, todo. Por lo tanto, Él puede hacer con lo suyo lo que quiera. Y por eso dice, si Él quiere mostrar su ira y dar a conocer su poder sobre los malos, entonces ¿qué hace?
dice, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Eran dignos de destrucción por haber pecado, pero él no quiso destruirlos ya, sino que los tiene ahí: primer hervor, segundo hervor, tercer hervor, hasta que un día van a ir a la condenación eterna, donde será el hervor que ya nunca va a terminar. Así tuvo a Faraón. Y uno preguntaría, y en la primera plática que Moisés tuvo con Faraón, y le dijo: mira, deja ir a mi pueblo. Y la primera respuesta que Faraón dio fue: ¿quién es el Señor? Yo no sé quién es ese. ¿Quién es el Señor para que yo deje ir al pueblo? No lo dejo ir. Entonces uno podría preguntar: ¿por qué Dios no lo mató ahí mismo? Y muerto el Faraón, sale el pueblo en libertad. Ya estuvo. Es que como Él es el dueño de todo, dice: ¿qué? ¿Cuál es el problema? Si Él, queriendo mostrar su poder con los malos, soportó con paciencia a los que eran objetos de su castigo y merecedores de destrucción, ¿qué si Él quiso soportar 10 señales para doblegar a Faraón y tuvo que venir la 11, que fue el Mar Rojo sobre sus ejércitos? ¿Qué si Dios quiso hacerlo así? Es su soberanía. Ahora, por el contrario, versículo 23, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia. De igual manera que con aquel que Él endureció, lo hizo para mostrar en Él su poder, escogió a otros para mostrar en ellos, dice, sus gloriosas riquezas de misericordia. Y a quienes, dice, de antemano preparó para esa gloria. Para eso los hizo. Los hizo para la gloria. Y como ya están hechos, hoy en la vida Él muestra las riquezas de su misericordia. Y ahí se mete Pablo y dice el versículo 24: esos somos nosotros. ¿Comprende? Esos somos nosotros. Esos somos nosotros, aquellos que Él hizo para su gloria. ¿Para qué nacimos nosotros? Nacimos para la gloria de Dios. Nacimos para estar siempre con Él, para que Él mostrara en nosotros la riqueza de su misericordia. Eso somos nosotros, dice versículo 24, a quien Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces, no solo nos escogió y nos creó para su gloria, nos llamó. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor acá? Ahí lo tiene. Ya en la historia, ya en el tiempo, en la vida, Él nos llama, y estando ya en su presencia, delante de la presencia del Señor, de Cristo, Él, ¿qué hace ahora? Muestra misericordia, 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 misericordia sobre nosotros. Cada día. Cada día. Hermano, ya este día casi está terminando. ¿Quién no pecó hoy? Alguien podría decir: yo, hermano, estoy nítido. No tuve ningún malo pensamiento, no tuve ninguna mirada que se me desviara, nada. ¿Alguien está libre de pecado? ¿O todos en algo fallamos este día? Entonces deberíamos ahorita mismo ser muertos por el Señor, pero seguimos vivos. ¿Y por qué seguimos vivos? Porque para esto nos hizo, para mostrar su misericordia
cada día las riquezas de su misericordia sobre nosotros. Usted sabe que tenemos un acusador. En el libro de Apocalipsis se dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces Satanás está delante de Dios y nos está acusando, diciendo: mira, ese se le quedó viendo a la muchacha aquella, mira, ese mintió, mira, ese es un pícaro, mira, aquel agarró el vuelto y no lo devolvió, aquel tuvo un mal pensamiento, aquel solo negruras está pensando. Ahí está Satanás acusándolo, y no está inventando, está diciendo cosas que son reales. Pero Cristo le dice: sí, es cierto que este es un pícaro, es cierto que esta mi hija es pícara, pero yo le voy a mostrar mi misericordia y con mi sangre la limpio, lo limpio. Y así todos los días recibimos la riqueza de la misericordia de Dios, porque para esto nos escogió y nos destinó para la gloria. Ahora, note, al final del versículo 24, Pablo ha dicho que estos salvados, dice, no solamente son entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Porque aquí Pablo ya está preparando su argumento. O sea, ya terminó el tema de la elección, todavía lo sigue manejando, pero ya comienza a hacer la transición para el nuevo tema que viene, que va a comenzar en el versículo 30 y todo el capítulo 10 y 11. Y es si la salvación es por gracia, como se ha presentado en toda esta carta. Entonces, ¿qué papel tiene Israel ahora? ¿O qué papel juega Israel ahora? A eso es a lo que Pablo va. Y como a eso quiere llevarnos, por eso él ya dijo que los escogidos no solo son de los judíos, sino también de los gentiles. Y para que nadie se escandalice, dice el 25: así lo dice Dios en el libro de Oseas. Y entonces cita dos versículos de Oseas, donde dice: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo. Pablo lo está citando allí como que eso está referido a los gentiles, es decir, a los que no eran su pueblo. Dice Oseas: llamaré mi pueblo y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Versículo 26: y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, porque los gentiles no éramos pueblo de Dios, serán llamados hijos del Dios viviente. Con la misma ley de Moisés, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, con las mismas escrituras judías, Pablo está demostrando que ellas hablaban que un pueblo que no era el pueblo de Dios, Dios le iba a llamar mi pueblo, y que una nación que no era su amada, él la llamaría su amada. Y en el versículo 27, para rematar, cita al profeta Isaías. Dice: Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Es decir, los israelitas, dijo Isaías, pueden ser muchos, pero solo un poquito de ellos se va a salvar, solo un remanente. Versículo 29: así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado unos pocos descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Hermano, ¿a dónde está Sodoma? ¿A dónde está Gomorra? No existen, porque Dios las destruyó. E Isaías dijo: si el Señor no hubiera salvado a unos poquitos judíos,
Israel sería destruido como Sodoma y como Gomorra. Entonces, lo que Pablo hasta aquí ha demostrado es lo que ella había dicho anteriormente, que parecía un trabalengua, ¿verdad? O un acertijo, cuando dijo: no todo Israel es Israel. Es lo que está aquí mostrando al citar a Oseas y al citar a Isaías, que Israel o judíos pueden haber muchísimos, pero de ellos solo unos pocos serán salvados, dice Isaías. Y Oseas dijo: y al que no era pueblo, que éramos nosotros los gentiles, ahora lo llamaré mi pueblo. Eso es como el aperitivo, digamos, para entrar al tema de Israel, que, como le dije, va a comenzar del versículo 30 en adelante, pero eso lo veremos en la próxima oportunidad. La enseñanza, hermanos, que por hoy queda clara, o que debió haber quedado clara, es que Dios es soberano. Él es el dueño de todo y Él hace con lo suyo lo que Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y de quien no quiere tener misericordia no tiene misericordia, y Él no comete ninguna injusticia, porque ya dijimos que lo justo hubiera sido que no tuviera misericordia de nadie. Eso era lo justo. Entonces, sabiendo eso, debemos saber valorar la gran salvación que Él nos ha preparado y estas riquezas de su misericordia que muestra hacia aquellos a quienes Él llama. Así que si ya fuimos llamados, hermanos, estamos debajo de esa cascada, debajo de esa catarata de misericordia de Dios que nos cubre cada día y cada minuto de nuestra vida, porque Él es muy misericordioso con cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Antes de orar, yo quiero ahora hacer la invitación. Si hay con nosotros personas, amigos o amigas que han escuchado la palabra de Dios y a través de ella usted se da cuenta que en verdad las misericordias del Señor son enormes. Y como dice la Escritura, somos aquellos que de antemano Él preparó para esa gloria. Yo quiero invitarle que si usted quiere ser participante de esa gloria, aproveche estas misericordias de Dios. Es verdad que son misericordias, pero de parte nuestra debe existir al menos gratitud hacia Él, y la manera de mostrarle gratitud es entregando, rindiéndole nuestra vida a Él. Por eso yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que por primera vez necesita venir para recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios, y nosotros vamos a orar por usted. Hoy es el momento. Cualquier amigo, amiga que ha sido tocado por la gracia del Señor, aquel que es llamado, pues es lo que dice la Escritura, que Dios nos llamó, y no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De manera que no importa si usted es judío o es gentil, lo llama. ¿Quiere venir? Levante su mano. Cualquier persona que hoy recibe al Hijo de Dios, levante su mano.
y venga, vamos a orar por usted. Hoy es un buen momento. Venga, levante su mano, póngase en pie. Queremos orar por usted. Cualquier persona que necesita al Hijo de Dios, póngase en pie. Si usted se pregunta, ¿cómo puedo saber si yo soy un vaso de misericordia o un vaso de ira? La respuesta es: depende si usted escucha su llamado o no. Él está llamando en este momento, y si usted responde, dice que son llamados aquellos que fueron destinados para esta gloria. Entonces, si usted puede venir a Jesús hoy, es porque es un vaso de misericordia. ¿Quiere recibir esa misericordia? Póngase en pie. Venga, venga ahora. Venga con toda confianza. Acérquese. Es una decisión entre seguir la misma vida de siempre y una vida nueva, renovada. Póngase en pie y vamos a orar por usted. De igual manera, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, mas hoy necesitan reconciliarse. Usted se desvió del camino, pero hoy se da cuenta de cuánto amor Él nos muestra y quiere volver a caminar con rectitud. Póngase en pie también. Si se va a reconciliar, póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace? ¿Algún hermano, hermana que se reconciliará? Le invito para que venga. Acérquese. Hoy es cuando la gracia del Señor le está invitando. Yo voy a terminar la invitación, pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez, puede ponerse en pie. Muy bien, aquí hay un joven, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, venga, porque esta es ya la última invitación que estoy haciendo, pero aproveche la oportunidad y acérquese. ¿Hay alguien más que pasa? Venga. O si se va a reconciliar, venga también ahora, pero hágalo en este momento. Pues vamos a orar. Muy bien, aquí hay una joven también, Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más? Porque oramos en este momento. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están aquí al frente, o si nos escucha por radio o nos ve por internet. Reciba al Señor como su Salvador. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos por estas personas que están aquí al frente, y también por aquellas que a través de televisión, radio e internet, donde quiera que están oyendo, hoy puedan ser alcanzados por esas riquezas de misericordia, para recibir perdón, para recibir la gracia que solamente tú, Señor, puedes darnos. Que tu bendición sea sobre aquellos que hoy te reciben como Salvador o que se están reconciliando. También te ruego, Padre, para que tu iglesia, tu pueblo, podamos vivir en humildad y temor delante de ti. Que siempre nos conduzcamos con sencillez, valorando y apreciando esas gracias, esas misericordias que día a día derrama sobre nosotros. Ayúdanos a llevar entonces una vida que honre tu nombre,
y que seamos así, confirmados como hijos tuyos. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.